a dar inicio al Ateneo del día de la fecha, el cual lo titulamos La Gran Escurridiza. Este Ateneo preparamos durante nuestra rotación por el servicio de parasitología del Laboratorio Central. Le pongo cerca. Como les comentaba, este Ateneo lo preparamos durante nuestra rotación por el servicio de parasitología del Laboratorio Central, donde nuestras instructoras fueron Marta Ledesma y Victoria Femenía. Quien les habla, Diana Luque, y mi compañera Franco Janet, vamos a ser las que vamos a disertar en este Ateneo. Ambas somos R3 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Tal vez se me escuche un poquito mejor. Entonces, para arrancar, vamos a presentar los contenidos de los cuales vamos a hablar durante este Ateneo. En primer lugar, vamos a presentar a la gran escurridiza, vamos a hablar un poco acerca de sus características y de su clasificación. Vamos a hablar un poco acerca de su ciclo biológico y de su mecanismo de patogenicidad. Vamos a hablar luego de la respuesta del huésped frente a esta infección y cuáles son las manifestaciones clínicas de esta parasitosis. Luego vamos a hablar un poco acerca de los métodos diagnósticos, cuáles son los métodos disponibles y cuáles son los métodos que tenemos acá en el laboratorio central para hacer el diagnóstico. En quinto lugar vamos a hablar acerca de la incidencia, tanto mundial como regional y local. Y por último vamos a hablar muy brevemente sobre la prevención de esta parasitosis y sobre su tratamiento. Entonces presentamos a la gran escurridiza, es ella, es la Giardia lamblia, que también es conocida como Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. La Giardia lamblia causa una infección, la cual es la giardiasis, que es una infección que se encuentra diseminada a nivel mundial, y según la bibliografía presenta dos picos de incidencia, uno en niños entre los 4 y 5 años y otro en adultos entre 35 y 45 años. Giardia lamblia intestinalis o duodenalis es un protozoario flagelado, es eucariota, pero comparte múltiples características con los procariotas, como por ejemplo que no tiene aparato de Golgi, no tiene mitocondrias y obtiene su energía a partir de la glucólisis anaeróbica. En 1952, Están más fuertes, mira. a partir de la becas, tienen becas. Entonces, ¿Cómo te quedó? a mí me decían eso porque no la... A partir de la morfología del trofozoito y de su cuerpo medio, propuso 3 especies morfológicas, que son Giardia muris, Giardia agilis, Giardia lamblia, que también, como le comenté, es conocida como duodenalis o intestinalis. Giardia muris parasita roedores y aves. La morfología de su trofozoito es un poco más redondeada y su cuerpo medio es un poco más pequeñito y redondeado. Giardia agilis parasita anfibios, tiene la morfología de su trofozoito es delgada y alargada, y su cuerpo medio es en forma de lágrima. Y en el caso de Giardia lamblia, parasita mamíferos, dentro de ellos se encuentra el hombre, y según la secuenciación de la subunidad pequeña del ARN ribosómico, se pudieron determinar 7 genotipos que van desde la A hasta la H, siendo el A y el B los que son de procedencia exclusiva humana, mientras que el resto de los genotipos afecta a animales. La Giardia lamblia, durante su ciclo de vida, se puede presentar como trofozoito o como quiste. El trofozoito es la forma trófica o vegetativa, y la forma de quiste es la forma de resistencia y la forma de transmisión. El trofozoito tiene una morfología piriforme que mide aproximadamente de longitud entre 12 y 15 micras y de ancho entre 8 a 10 micras. De
ancho tiene aproximadamente, no de ancho, sino de espesor, tiene entre 1 y 2 micras. Está compuesto por dos núcleos que son anteriores, se encuentran en la parte anterior del parásito, posee un cuerpo basal, que es medio, posee un cuerpo medio, que es este, que es como en forma de comita. Después tiene vacuolas o vesículas periféricas, tiene 4 pares de flagelos, los cuales son vitales para su movilidad, y tiene, lo que es muy importante, el disco adhesivo o disco suctor, el cual es muy importante para su adhesión al epitelio intestinal del intestino delgado, que es el epitelio que ellas colonizan y en donde se multiplican activamente. Este disco suctor se encuentra formado por proteínas adhesivas y por proteínas propias de la yardia, como ser yardina. En el caso del quiste, tiene una morfología más bien ovalada, que mide longitudinalmente entre 10 y 12 micras y de ancho entre 7 y 10 micras. Tiene una pared externa que es filamentosa y una pared interna que es membranosa. Contiene también las vesículas periféricas, contiene axonema que es central, en el cual se encuentran asociados los microtúbulos, que puede haber de 10 a 20, y es lo que se observa luego al microscopio óptico como el axostilo contiene los fragmentos de los discos ventrales, y cuando el quiste es inmaduro tiene 2 núcleos y se denomina prequiste, y cuando el quiste va madurando y ya se forma el quiste infectivo es tetranucleado. En cuanto al ciclo biológico, como anteriormente les mencioné, la infección o lo que es infectivo es el quiste. Este quiste se va a encontrar por lo general contaminando fuentes de agua, tanto aguas de reservorio como agua potable, como aguas recreacionales, y también los alimentos. Se propone en la bibliografía que la mayor fuente de infección es a través del consumo de esta agua, que no es potable, digamos, y de la contaminación o una correcta higienización de la comida, digamos. Además de ello, se vieron en menor proporción infección a través de contacto humano-humano, debido a que puede ser pasado a través de fomites, digamos, o también en el caso de, bueno, del contacto con animales que también pueden llegar a estar parasitados. Entonces, este quiste que es infectivo va a ingresar por vía oral al cuerpo humano, va a ir hasta el estómago. En el estómago, el pH ácido del estómago lo que va a hacer es activar este quiste, y luego este quiste va a ir hacia el intestino delgado, en donde por las condiciones propias de pH, que el pH es alcalino, y concentraciones óptimas de sales biliares y colesterol, va a producir el desenquistamiento de este quiste, del cual van a emerger 2 trofozoitos. Estos 2 trofozoitos en este ambiente propicio van a colonizar tanto duodeno como yeyuno e ilion, y se van a multiplicar activamente por fisión binaria longitudinal. A medida que van avanzando por el intestino hasta llegar al colon, las condiciones ya se van siendo un poco menos favorables para su supervivencia. Las concentraciones de sales biliares y colesterol comienzan a disminuir, de manera que se produce nuevamente el enquistamiento de este trofozoito, y luego este quiste va a ser eliminado con la materia fecal. El quiste que es eliminado con la materia fecal ya es infectivo. En el caso de que ocurran diarreas muy prominentes, también se pueden eliminar, aparte de los quistes, los trofozoitos, pero los trofozoitos, a diferencia del quiste, no son infectivos, y aparte de ello no sobreviven en el medio ambiente. La dosis infectiva mínima es de 10 quistes y la duración total del ciclo es aproximadamente de 6 a 20 horas. El periodo de incubación de esta parasitosis es entre 14 y 20 días, y la enfermedad puede durar
entre la aparición de síntomas y su progresión, digamos, puede durar hasta, desde semanas hasta algunos meses, pocos meses. Todo va a depender de algunas cuestiones que ya vamos a ver ahora a continuación. Bueno, como les comentaba, también una gran fuente de infección es el contacto con animales, más que nada animales domésticos, que se encuentran parasitados, bueno, en condiciones de una incorrecta higiene de manos, más que nada, por parte de los niños, que son los que más se encuentran en contacto con los animales domésticos, pueden llegar a generar esta parasitosis. En cuanto al mecanismo de patogenicidad, la Yardia tiene múltiples mecanismos por los cuales ejerce daño al epitelio de la mucosa intestinal. Uno de ellos es mediante el mecanismo traumático. Como les comentaba, la Yardia invade al epitelio intestinal y se adhiere a él fuertemente a través de una presión negativa que ejercen sus flagelos ventrales y además de ello por su disco suctor mediante estas proteínas que yo les comentaba anteriormente, que son proteínas contráctiles, como ser lactina, miosina, tropomiosina, la yardina. La adhesión de la yardia al epitelio intestinal no es gratis, sino que lo que va a ir ocurriendo es que las microvellosidades van a ir exfoliándose y la célula va a ir comenzando a perder su forma y su integridad, activando los mecanismos de lisis celular y conllevando a la subsecuente apoptosis de las células intestinales epiteliales. También ejerce daño a través de un mecanismo enzimático por síntesis y secreción de algunas proteinasas como hidrolasas, sulfatasas, las cuales también favorecen a este desequilibrio en lo que es la integridad de la célula intestinal, digamos, del epitelio intestinal, que también conlleva nuevamente a una pérdida de su integridad de sus vellosidades y finalmente a la apoptosis. También se propone un daño tóxico. Si bien no se ha hallado una toxina propia de la Yardia, se ha visto que hay un gen que codifica para una proteína de superficie de la Yardia, que también codifica para una proteína que tiene una similitud muy amplia con una proteína que es secretada en un veneno de ofidio, y que es la sarafotoxina. Se ha visto que esta toxina es muy similar a esta proteína y que justamente produce las mismas sintomatologías que produce Yardia, que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Si bien esta toxina no ha sido totalmente aislada y caracterizada, sí se propone y se está estudiando de que puede llegar a existir. También ejerce daño como barrera mecánica, debido a que, como les comenté, en condiciones apropiadas de colesterol y de sales biliares, Yardia lamblia se multiplica vertiginosamente y se adhiere al epitelio intestinal, actuando de esta manera como una barrera mecánica y evitando de esta manera la absorción de nutrientes por parte de las células epiteliales intestinales. También ejerce ruptura de las uniones celulares, y esto lo hace debilitando justamente las uniones entre célula-célula de la célula occludens, en donde esa inestabilidad hace que se pierda la integridad, aumente la permeabilidad del epitelio intestinal, se produzca un desequilibrio hidroelectrolítico y además de ello aumente el peristaltismo y se genere la consecuente diarrea. Por todos estos mecanismos que más o menos ya fui exponiendo anteriormente, conlleva a una apoptosis aumentada de las células epiteliales intestinales, y el recambio de estas células es por células que maduran mucho más rápido, digamos, y son más que nada inmaduras y no producen las enzimas y las proteínas necesarias para su correcta estabilidad y funcionamiento de la barrera epitelial.
Además de ello, también ocurre la hiperplasia de células caliciformes, las cuales también contribuyen a la desestabilización del epitelio, aumentando su permeabilidad y llevando a que las yardias por ahí puedan también introducirse entre las células del epitelio. Y por último, también ejercen competencia con el huésped, porque como anteriormente les comenté, las yardias por sí solas no pueden sintetizar ciertos nutrientes necesarios para su supervivencia, como por ejemplo colesterol, fosfolípidos, aminoácidos, nucleótidos. Entonces los toman del medio, dejando a la célula epitelial sin poder absorber estos nutrientes. Además de ello, también utilizan las sales biliares, entonces se ve dificultada la absorción de grasas por formación de micelas. Entonces, como las grasas no se pueden absorber, se eliminan con la materia fecal, generando esteatorrea. Y en cuanto a lo que es la respuesta inmune del huésped frente a esta infección, tenemos que la primer barrera de defensa van a ser las células epiteliales intestinales, que junto con las células dendríticas y los macrófagos presentes en este área, lo que van a hacer es expresar receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores van a identificar a la yardia y van a activar la respuesta inmunológica. Los macrófagos también se encuentran implicados en la síntesis de óxido nítrico, que el óxido nítrico ejerce funciones en cuanto a que evita que la yardia se desenquiste y prolifere y se vuelva a enquistar, de manera de que favorece su clearance, podríamos decir. Los macrófagos serían como los más implicados en la eliminación de las yardias, debido a su fagocitosis y a su eliminación por mecanismos tóxicos, digamos. Y en cuanto a la respuesta adaptativa, intervienen las células TCD4 en la respuesta temprana y en la respuesta de memoria, mientras que las células D van a actuar en una respuesta más tardía, produciendo la síntesis de tanto IgM como IgG específicas contra yardia, que se ha visto que es capaz, estos anticuerpos se unen a yardia y activan la vía alterna del complemento, eliminando de esta manera a estos parásitos. Y por último, las células TCD8, que también favorecen el clearance del parásito, pero ejercen también un daño muy grande sobre el epitelio intestinal, favoreciendo la apoptosis de estas células, el acortamiento de sus microvellosidades y la deficiencia de disacaridasas, que es una proteína que se encuentra implicada en la absorción de disacáridos. La bibliografía plantea de que la eliminación de las yardias puede ocurrir, pero que el epitelio intestinal no se regenera inmediatamente luego de la eliminación del parásito, sino que lleva su tiempo que todo este daño pueda llegar a volver a ser recompuesto, como podríamos decirlo, planteando una inflamación de tipo crónica. Bueno, en cuanto al espectro clínico, la yardiasis se puede manifestar como una diarrea aguda o como una diarrea persistente con malabsorción, y en algunos casos también como asintomáticamente, digamos. Todo ello va a depender de múltiples cuestiones. Una de ellas es la edad del paciente. Se ha visto que en niños muy pequeños, en bebé o en adultos ya muy grandes, en el caso de los niños, el sistema inmune no se encuentra completamente desarrollado, y en el caso de los adultos muy ancianos tal vez esté implicado ya un mecanismo de senescencia, en donde el sistema inmune no es capaz de responder adecuadamente frente a la infección por este parásito. Asimismo, se ha visto que en personas inmunosuprimidas como HIV o que tienen hipogamaglobulinemia, el curso de la enfermedad es un poco más severo y avanza de manera más rápida hacia una diarrea de tipo persistente y malabsortiva. También tiene que ver en cuanto a cómo es la presentación de la enfermedad,
el número de quistes infectantes y la patogenicidad de la cepa infectante. Entonces, depende de todas estas cuestiones cómo se presente la enfermedad. Aparte de ello, se ha visto que en primoinfección es mucho más severo en muchos casos que en infecciones que son reinfecciones, en donde el sistema inmunológico ya se encuentra preparado como para responder frente a la infección por este parásito. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vimos que pueden ser asintomáticos o sintomáticos, y en cuanto a los sintomáticos agudos, lo que se observa es un dolor abdominal con diarreas que suelen ser muy explosivas, que comienzan siendo acuosas y luego culminan siendo esteatorreicas. Hay hiporexia, meteorismo, náuseas, flatulencia. Estas diarreas pueden ir alternadas con periodo de estreñimiento y vómitos. Y en caso de la sintomatología crónica, se plantea que puede ser muy severo para el caso de niños, debido a que el dolor abdominal se exacerba durante la ingestión de alimentos, entonces los niños dejan de comer. También se puede presentar meteorismo, malabsorción de vitaminas fundamentales, como ser la vitamina A y la vitamina B12, distensión abdominal, flatulencia fétida, malestar general, astenia, adinamia, pérdida de peso, talla baja y déficit cognitivo. Bueno, entonces a partir de todo lo que explicó Diana, imaginemos, ¿no?, que el paciente llega a una consulta clínica teniendo alguna de todas estas manifestaciones clínicas, y es un desafío por parte del laboratorio definir a quién hacemos cargo de todas estas manifestaciones clínicas y encontrar el causante. Dentro del diagnóstico de giardiasis en el laboratorio vamos a tener dos métodos implicados. Por un lado tenemos los métodos directos, que se van a basar en la visualización del parásito, ya sea de su trofosodito o de su quiste, que es la forma infectante. Para la visualización al microscopio de este parásito podemos tener diferentes tipos de muestras. Una de ellas es el directo de materia fecal o la observación en fresco de materia fecal, en la cual generalmente se utilizan aquellos pacientes que tienen una diarrea aguda muy frecuente, digamos, o que están con una diarrea aguda, fuerte. En este caso se le pide al paciente que traiga una muestra de su materia fecal de reciente deposición, que no tarde mucho en traer al laboratorio, sin conservantes. Y se va a observar al microscopio entre porta y cubre. Lo que se va a visualizar en esta materia fecal va a ser quistes de Giardia, o también puede ser frecuente encontrar trofosoditos en caso de que esta diarrea sea muy explosiva y muy aguda. En el caso de la sensibilidad de este método es baja, que va de un 35 a un 50%, y esto se debe a que la eliminación de los quistes es muy esporádico en el caso de Giardia, y se dice que este es uno de los parásitos donde elimina el quiste elimina menos cantidad de quistes. Entonces, su eliminación esporádica junto con la baja eliminación va a llevar a una baja sensibilidad en una sola muestra. Por eso, la muestra de elección en el laboratorio es el seriado de materia fecal. En diferentes literaturas van a encontrar que los tiempos de recolección van a ir variando dependiendo el país en el que está editado. Para Argentina se recomienda la recolección seriada durante 7 días de todas las deposiciones del paciente en una solución salina formulada al 5%. Esto se va a traer al laboratorio. Una vez que tenemos el seriado de materia fecal, vamos a proceder a métodos de concentración. Hoy en día el método de concentración que se está utilizando acá en el laboratorio central es un método húmedo debido a la baja disposición de éter a nivel país, digamos, que tiene muy buenos resultados. Y a pesar de que el método de Willis, que es un método para concentrar huevos, no es el indicado para protozoos, también podemos observarlo en este método de concentración. Con la recolección de la materia fecal durante 7 días, vamos a llegar a una sensibilidad aún mayor que con el método directo, de un 97%, y una especificidad del 100%. También podemos realizar en estos métodos coloraciones, como ser Lugol, tricrómica o azul de metileno,
para observar las características típicas del parásito. Lo que vamos a observar con respecto al parásito es que, como ya contó mi compañera, el trofozoito va a tener una forma de pera, va a tener 2 núcleos, 4 pares de flagelos que pueden verse o no, y 2 axostilos que van a dividir el cuerpo en 2 mitades. También en este tipo de muestras, las muestras directas, puede llegar a observarse lo que es la movilidad del parásito, que la literatura define la movilidad como una hoja que se va cayendo, que es la característica propia de su movilidad. Así que esto es lo que vamos a encontrar, y en el caso del quiste van a ser, como dijo Dai, si son prequistes con 2 núcleos hasta 4, los axostilos que lo dividen en 2 mitades. También vamos a poder encontrar resto de flagelos o algún otro resto dentro del parásito, y también no es menos frecuente encontrar como un contorno que va a dividir entre la membrana y el citoplasma, que puede estar más comprimido o no, y que esto es algo que hay que prestar atención. Cuando tenemos un paciente que tiene diarrea aguda, que tiene mala absorción, que tiene una alta sospecha de yardiasis, pero tiene coproparasitológicos negativos, se recurren a otros métodos para la toma de muestra, y uno de los principales es el que recomienda la literatura, es el enterotest. Para este procedimiento, lo que se va a utilizar va a ser una cápsula de gelatina que va a estar unida a un hilo de nylon de 90 centímetros aproximadamente de largo. Se le va a pedir al paciente que en ayuna tome esa cápsula de gelatina con algún té o alguna bebida que quiera, y que camine durante 4 horas. Esta cápsula de gelatina lo que va a hacer es primero dar peso, y una vez que llega al estómago se va a abrir, como está acá, y va a pasar a duodeno, donde lo que se espera después de las 4 horas es sacar el hilo por la boca, y en el hilo va a tener el contenido duodenal, donde va a tener un contenido que va a ser amarillento con un moco. Eso se descarga en una placa de Petri y se observa entre puerta y cubre. Lo más frecuente es visualizar trofozoitos en esta muestra, en el caso de que tenga yardiasis, y la mayoría de las veces dice la literatura que se observan los trofozoitos con movimiento. Este método tiene muy buena sensibilidad, de un 97%, y una especificidad alta. También podemos recurrir a métodos más cruentos, donde ya sea un aspirado duodenal, donde se utilice ya anestesia local, alguna sonda o alguna endoscopía, en donde lo que tiene de ventaja este método, aparte de ser a pesar de ser cruento, es que vamos a tener más contenido, y también se podrá realizar una biopsia en el caso de que la causa no sea yardiasis y sea otra causa la que esté produciendo todos estos síntomas. Con respecto a, bueno, esto es un poco de las fotos que pudimos sacar en nuestra rotación. Acá vemos trofozoitos de Yardia, que se ven los 2 núcleos, el axostilo y los flagelos. Acá lo mismo. Quería comentar que estos trofozoitos se encontraron en un seriado de materia fecal. La literatura cuenta que se pueden encontrar trofozoitos en seriados en el caso de que, por ejemplo, el paciente elimine demasiados quistes y que esté con una diarrea muy aguda. En ese caso se podría encontrar, y es indicativo, digamos, buscarlos si hay demasiados quistes, porque pueden aparecer los trofozoitos y se los ve bastante bien. Lo otro importante que quería decir es que cuando llega la muestra del seriado, es importante buscar y buscarla, porque es la gran escurridiza, entonces muchas veces se nos puede pasar, y mínimo hay que mirar 3 preparados para decir que no hay un parásito. Es importante, aumenta la sensibilidad el hecho de que nosotros la busquemos. Y estos son fotitos. Este es un seriado sin coloración, este es un seriado con ludol, acá se ven los yardias, y esto es con azul de metileno. Ahora sí, con respecto a otros métodos, lo que se recomienda es que el seriado de materia fecal
está acompañado con algún otro método, en el caso para aumentar la sensibilidad en la búsqueda y propiciar el buen diagnóstico. Dentro de los métodos disponibles tenemos métodos como ELISA, que pueden identificar tanto antígenos como anticuerpos. El antígeno que más se busca en casi todos los ELISAs que están disponibles comercialmente es el GCA65, que está presente en la membrana tanto del trofozoito como del quiste, con una alta sensibilidad y especificidad. También hay laboratorios que utilizan la inmunofluorescencia directa como gold estándar. En esto lo que se hace es, no encontré bien cómo realizan la impronta con la materia fecal, si antes la concentran a las heces, pero tienen anticuerpos específicos que van a ir dirigidos contra esta GCA65, y lo que van a ver es la fluorescencia tanto del quiste como del trofozoito. También hay disponibles anticuerpos que van dirigidos contra la tubulina, tanto la alfa como la beta tubulina, que está presente en los flagelos y en el cuerpo basal del trofozoito, y también dirigidos al DNA propio de la Giardia, y se ven de esta forma. Otros métodos que son más útiles y más rápidos son la inmunocromatografía. Hay disponibles tanto para la búsqueda de antígenos de Giardia sola, como de Giardia acompañada a otros parásitos. Lo bueno es que son métodos rápidos, que están en 15 minutos. Y con respecto a la biología molecular, hoy en día existe en el mercado la opción de hacer biología molecular, y generalmente se usa más para fines epidemiológicos que para fines clínicos. Entonces, solamente decir que la sensibilidad y la especificidad de estos métodos van a depender de muchos factores. En primer lugar, del antígeno utilizado, del isotipo de inmunoglobulina que se va a estudiar, y de la prevalencia de la infección en el área o en la población que se estudia. También quería decir que la detección de anticuerpos hoy en día no se utiliza, porque los anticuerpos contra Giardia lamblia permanecen un montón de tiempo en el organismo, por lo cual si nosotros detectamos anticuerpos a un paciente, no sabemos si es el que está causando las manifestaciones clínicas o es una exposición previa que no tiene nada que ver con la situación actual del paciente. Y solamente este es un trabajo que compara los métodos directos con respecto al ELISA. Ellos estudian 1680 muestras fecales y encuentran positivas 380 muestras mediante el método ELISA, en comparación con los métodos directos y seriadas, digamos, en donde son 260 muestras positivas y 268 respectivamente. Entonces, alienta al uso de ELISA como un método complementario al método microscópico. Con respecto al estudio de casos en la Argentina, hemos buscado si hay reportes de prevalencia de parasitosis en Argentina. El primer trabajo y el más actual es el publicado por el Hospital Garrahan en 2018-2019. Trabajó con 4.700 muestras, de las cuales se vio que la mayor prevalencia de parasitosis por protozoos está dada por el Blastocystis, y en segundo lugar le sigue la Giardia duodenalis. Otro estudio en 2014 se realizó en la ciudad de La Plata, donde se estudiaron aproximadamente 600 muestras, donde el 50% fueron positivas, y lo que se vio era que el protozoo que más habitualmente aislado fue Blastocystis, y en segundo lugar Giardia lamblia. Y en este trabajo lo que ellos exponen es que de toda la población que se estudió, la mayoría de estos pacientes que estaban infectados con protozoos eran pacientes en la edad escolar, que comprendían de los 6 a los 10 años. Otro estudio se hizo en el Hospital Muñiz en el año 2016, donde se evaluaron aproximadamente 1.200 muestras, donde también los resultados son similares. El primer parásito aislado fue Blastocystis, seguido por Giardia lamblia,
Y después la PAO organizó un trabajo transversal en múltiples provincias de la Argentina, donde se vio la misma prevalencia, y lo que ellos cuentan en su trabajo es que se vio que la parasitosis está muy influenciada tanto por los cambios climáticos como por la pobreza en la población, si bien se quiere decir, ocupaban otros términos, y se habla de que es mayor la parasitosis en el norte que en el sur, y más en el este que en el oeste, o sea, disminuía de norte a sur y de este a oeste. O sea que el noreste es una zona que tiene muchos pacientes, muchos niños principalmente parasitados.